Radio Moderna presenta Alentando tu Salud con el doctor Alberto Medina. Alentando tu Salud, un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad. Es una presentación del Grupo Gamiro. Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa de todas las semanas, Alentando tu Salud, programa producido por Aliento Familiar, empresa que me honro en dirigir y que seguramente a través de los años y el tiempo dirá cuán beneficioso resulta para las familias, las personas que intentan mejorar el día a día, entendiendo que su salud psicológica, la salud mental, incluso yo diría la salud moral, están muy relacionadas con la salud también espiritual, ¿no? No vamos a hacer aquí un juego de conceptos, pero sí que esto está muy, pero muy engranado para que en beneficio, insisto, de las personas, esto se clarifique con los temas, con los ejemplos, con las ideas, con los casos que podamos ir presentando, ¿ok? Ese es el mensaje de Alentando tu Salud. Ahora tenemos también el saludo de Renato Medina. Él nos acompaña siempre. Él es periodista profesional y está siempre a la vanguardia de lo que significan las noticias, el avance y también identificado con la necesidad de las familias. ¿Cómo estás, Renato? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de Radio Moderna 930 de la amplitud modulada. Así es, doctor, usted bien lo ha dicho. Nosotros estamos pendientes de las noticias del día a día que sucede y hemos sido testigos la semana pasada de un exabrupto de alguien que en realidad ya no merece mencionarlo porque se pone tras un micrófono para hablar pachotada y media, lamentablemente. ¿Tanto así tú crees eso? Sí, claro que sí. Y ustedes, amigos, me confirmarán o no con sus llamadas al 332-7779, 332-6583. Estamos hablando o vamos a hablar hoy del racismo, de la discriminación. Este tema lo traigo a colación, justamente como le decía, por las palabras de un comunicador que se expresó bastante mal de nuestros hermanos ecuatorianos a raíz del partido clasificatorio que se viene de nuestra selección, a quienes tildó de monos. Yo escuché la palabra cocodrilo. Cocodrilos de altura. Le dijo que si te muerden te da ébola. Wow. Bastante fuerte y lamentablemente ni siquiera se disculpó, pero le vamos a agradecer algo, que vamos a tocar el tema para poder analizarlo mejor, preguntarles, amigos, si ustedes son racistas. Hay que corregir eso. Lamentablemente nuestro país sí es racista, curiosamente, un país plurirracial como el nuestro. El que no tiene dinga tiene de mandinga, bien dice un refrán o un dicho. Y bueno, es curioso que nosotros, siendo como somos, seamos no racistas, ¿no, doctor? Sí, yo creo que... A ver, el tema da para más, evidentemente. Hoy refleja una anécdota en la comunicación. Renato ha citado, es un periodista muy conocido, no quiero mencionar su nombre porque creo que ustedes saben de quién se trata, y evidentemente esto refleja un tema que siempre está en boga, siempre está en la mente y en la boca de mucha gente. Y nosotros aquí, respetando, justamente intentemos ser todos con usted hoy día, por lo menos en el programa, un filtro para poder entender y contextualizar en el buen sentido de la palabra lo que significa la comunicación y el respeto al ser humano, a la otra persona, más allá de una situación deportiva o geopolítica, ¿no? Porque ustedes saben, con los hermanos ecuatorianos hemos tenido años mucha discrepancia por un tema también territorial, de identificación en algunos aspectos. Entonces, yo creo que en ese sentido, ya a estas alturas han pasado muchísimas cosas. Creo que el país requiere más bien de más unión y no el peruano con otro peruano estar desunidos. Aquí fomentamos la unión, ¿sí? Aquí fomentamos justamente dentro de la diversidad cultural que es el país, entender lo que pasa. Y nosotros no podemos ser ajenos a noticias como esta. Por eso hoy día trataremos de alguna manera con ustedes de ver el tema de la discriminación, del racismo, porque esto divide, ¿verdad? Somos un país muy acriollado, ¿no es cierto? Aquí el peruano se jacta, y de verdad, no es broma, pero se siente muchas veces en la criollada que somos los grandes vivos, y en la criollada somos los grandes valientes, ¿no? Y a veces la idiosincrasia del peruano linda también con la mofa, con la burla, y lamentablemente por un lado nos perjudica.
Por otro lado, seguramente a algunos los alegrará más. Seguramente cuando estamos con la gente del colegio, la promoción, el amigo, la chacota, el barrio, puede servir como un lubricante social, alegría, ¿no? Pero después, como un tema de identidad, como un tema de avance cultural, yo creo que no nos trae muchos o gratos momentos. Así es, doctor. Y una encuesta que realizó Ipsos hace ya unos años arrojó que el 93% de los peruanos acepta que hay racismo en el Perú y que somos racistas. Solamente 5% dijeron que no. Es bastante curioso, ¿no? Ahora, los grupos más vulnerables, según la misma encuesta, dice que son los indígenas, con un 63%, es bastante alto. Los afroperuanos con 48%, los mestizos 22%, orientales 9%, blancos 8% y no precisa 6%. Son porcentajes bastante elevados, como lo decíamos hace un rato, teniendo en cuenta que somos un país mestizo por naturaleza, plurirracial, como lo dije hace un momento, y que estemos discriminándonos entre nosotros dice bastante mal de nuestra realidad. Esta encuesta se realizó el año 2013, si no me equivoco, y también hablaba sobre lo que el negro Mama, recuerda usted, doctor, y la paisana Jacinta. A pesar de eso, la gente decía que no le parecía una ofensa a la raza, ni al moreno, ni a la paisana, por ejemplo, a los venidos de la sierra. Bastante curioso, pero creo que se puede explicar que sabemos diferenciar entre lo que es una parodia y lo que es la realidad, ¿no? Exacto. Además, es más, amigos, en esta temática que es amplia, ¿sí? Es una temática que seguramente aborda más del tema cultural, un tema antropológico, un tema social, y que esto debería reflejar nuestros límites, ¿no? Hoy día llamarle pues un cholo, un indio, un negro de M, ¿no? Disculpen la aseveración, pero son expresiones que en el vulgo, digamos, cotidiano aparecen estas citas constantes y que mucha gente en ese momento se ríe, ¿no? Se ríen. Somos en ese sentido los campeones de la discriminación. No es de buena intención, puede ser de cariño, ¿no? Puede ser de cariño, sí. Puede ser, o sea, quizá la intención ahí no sea nociva, pero queda el lenguaje, queda el verbo, y lo más delicado, y acá entra la parte psicológica, quizá lo más delicado, ¿sabe qué, amigos? Es que mucha gente débil, frágil en su personalidad, termina creyéndosela, termina asumiendo ese protagonismo, ese rol de que eres o un indio, un cholo, un negro, ¿verdad? O un chino tal por cual. Entonces, es un tema delicado, porque tenemos que empezar un poco a modificar, ¿no? A respetar al otro como tal. Evidentemente, nosotros, como decía Renato, somos una mezcla muy elevada de razas y que de alguna manera no nos define bien en términos racial. Eso es una realidad, nadie pues no podemos soslayar, no podemos pasar por alto esta realidad diaria. Pero de ahí a que el lenguaje se sume y hay una mala intención, ¿no es cierto?, de digamos dañar, ¿no?, de hacer sentir mal a la persona, evidentemente refleja ya una actitud totalmente negativa. Y lo que hemos escuchado en las últimas horas, que fue noticia y gran noticia para muchos, que un poco exacerban el morbo, exacerban este ánimo de conflicto, nosotros le ponemos paño frío, entendiendo de que usted, los grandes escuchas, ¿no es cierto?, oyentes del programa y de Radio Moderna, puedan tener esta fina diferenciación de lo que significa pues esta intención de expresarnos de alguien o de una cultura ajena a nosotros como algo negativo, por debajo. Yo creo que nadie merece un trato así. A nosotros los peruanos no nos gustaría que vamos a otro sitio y nos miren de pies a cabeza y nos insulten, ¿no?, y nos menosprecien. Entonces cualquiera, me parece, se siente así, más allá de lo que significa la persona, que seguramente tiene sus razones, estará bien, mal o no sé, de la cabeza o no lo sé. Aquí no vamos a la persona, vamos como un ejemplo más que una serie de experiencias hemos visto discriminan a la gente. Entonces yo no sé qué opina usted, nos interesaría saber un poco midiendo, ¿no?, realmente si el radio escucha de aquí de Moderna y este programa Alentando tu Salud pueda tener a bien considerar si forma parte de
las experiencias cotidianas, las experiencias muy rutinarias que se dan en el lenguaje, es más, con los propios hijos, ¿no? Oye, mi gordito, venga por acá, ¿no? Oye, mi chinito, ven cholito. O sea, hay cosas que de verdad a estas alturas en el tiempo puedan resultar hasta risibles, ¿no? Pero van marcando, insisto, por favor, van marcando en el clima de la comunicación, en la autoestima del niño, en la autoestima del joven, esta forma de expresarnos y de decirnos. Y no nos podemos tanto diferenciar entendiendo que cada uno tiene su propio nombre, entendiendo que cada uno tiene su manera de pensar y de sentir. Y en ese aspecto tenemos que avanzar muchísimo más. Yo hace algunos meses estuve en una reunión en un ministerio del Estado donde hubo toda una convocatoria por la cultura afroperuana. Y ahí se deslizaba mucho la idea como el negro, ¿no?, se sentía culturalmente. Y presentaron una serie de evidencias, estudios importantes, interesantes. Pero nos deja la conclusión. La educación aún está verde en ese aspecto y todos, de alguna manera, somos cómplices de lo que hoy día escuchamos y vemos. Por eso la expresión a veces que resulta de alguien públicamente hablando, como decía Renato, hay un micrófono que lo avala, pero que no le da la formalidad y menos le da la aseveración que esto es real y sobre todo que merecería a alguien un trato de esa magnitud. Yo creo que no es válido. No sé, ¿usted qué piensa? Llámenos al 332-7779, 332-6583 para poder compartir alguna inquietud, alguna experiencia y de verdad, cómo usted viene tratando este tema, cómo usted viene sintiéndose. De repente también se sintió discriminado, discriminada, o de repente tiene una actitud muy, digamos, muy laxa, ¿no?, muy suelta. Normal, superamos todo. ¿Qué vamos a hacer, renegar? Ya, pero yo soy negro, ya, pero yo soy cholo, ya, pero soy chino, indio. ¿Cuál es el problema, no? Quizá es una posición comodona, quizá, o es una posición que también tiene que ver con la negación de lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver. Pero para eso lo estamos invitando a usted que se comunica al 332-7779, 332-6583, para poder compartir una opinión, que nos llamen las personas y saber realmente sobre este tema. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está su hijo en el colegio? ¿Se siente menospreciado? No olvidemos que hay un tema de bullying, que también por ese lado puede estar el fenómeno de la discriminación o el propio racismo, ¿verdad? En los términos hay una variedad de salvedades para definir. No es el tema, nosotros no somos expertos en lingüística, ¿verdad? Tenemos, así como usted, un conocimiento cultural a la altura de las circunstancias, pero lo que se siente en eso sí. Y muchas veces las personas aceptan, mas no están de acuerdo con el trato. Porque la necesidad del joven es una de las características, Renato, es sentirse pertenecido a un grupo. Pero en el fondo no quieren pues que lo llamen así, pero aceptan, ¿no? Hay una llamadita al aire. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. ¿Aló? ¿Cómo está? Bien, gracias. Esa voz dulce, sensual, una voz amiga. ¿La señora Norma habla? Sí, Norma, ella misma. ¿Cómo está usted? Ya se le extrañaba, señora Norma. ¿Podría bajar, por favor, un poco el volumen de su radio, por favor? Bueno. Un poquito. Sí. Ya, a ver. Bueno, con relación al tema que se está refiriendo a discriminación racial, todo efecto tiene una causa. Si analizamos cómo sucede nuestra existencia, ¿no?, realmente son los seres humanos con el gen dominante que a través de la existencia humana se han impuesto. Y realmente, y cuando no tienen los recursos ni los conocimientos, se apoderaban. Primero eran tribus, primero vivían en manadas, ¿no? Y luego ellos iban formándose diferentes culturas,
se asentaban, porque iban viendo todo lo que las necesidades que tenían para existir, la agricultura sobre todo, el tejido para arroparse, y la cerámica para las vajillas, como fue en nuestra cultura. Y es así, que realmente los países que no habían desarrollado ese conocimiento, países no, sino eran tribus, se armaban para quitarle las tierras y a la vez apoderarse de los conocimientos, apoderarse de la gente y ponerse su corona, los reyes, como fue en Europa, y luego su gente ahí sufría necesidad y media, porque los reyes eran los que tenían de todo. Hubo culturas grandes como Egipto, en fin, pero ya en esa época ellos ya esclavizaban, y ahí viene esos racismos, ¿no? El esclavismo sobre todo de los africanos, que eso fue terrible, inhumano. Totalmente. Pero fue de siglo. Totalmente. Los cazaban como animales. Y realmente eso fue terrible, y eso sucedió con nuestra cultura, con los europeos que se morían de hambre allá y se armaron y vinieron acá y se apoderaron de todo. Y nuestra raza, nuestra cultura que se había desarrollado, ellos lo sometieron, se apoderaron de todo, y entonces de ahí los blancos, ser blanco era un prestigio, pero era una imposición de unos seres humanos que hasta hoy día no han desarrollado su existencia, porque en el mundo entero hay miles de problemas. Perfecto. Sobre todo en conocimiento existencial. Así no habrían delincuentes, no habrían militares, no habrían policías. Señora Normita, tiene mucha razón, señora Norma. Tiene mucha razón, y siempre sus llamadas son bastante válidas. Y vamos a comentar un poco de eso. ¿Sí? Tenemos una llamada más al aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor, de dónde nos llama? Dante de Chaclacayo. Señor Dante. Bien, usted ha dicho algo muy importante cuando cómo crían a sus hijos, le dicen cholito, gordito, chatito. Y si se da cuenta, la mayoría de parejas, ¿cómo se llaman? A mí me parece absurdo cuando se tratan de una manera discriminante, que le decían negrito, cholito, bajito, gordito. Es horrible que una pareja se traten así. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero en cuestión de lo que dijo el señor Filibater, él es una persona pública, tiene que tener mucho cuidado, y él sabe que en las redes sociales ahora todo se sabe. Eso tiene resonancia. Entonces, eso puede ser en su casa, donde de repente tenga privacidad. Exacto. En cuestión de la discriminación, en todo el mundo hay discriminación. Hasta ahorita no veo de repente un comandante o un general moreno, ¿no? De color oscura. Entonces, nuestra forma de pensar va creciendo así. Pensamos que el que tiene dinero o el que tiene la piel más blanca puede dominar. ¿Y sabe cuándo nos daremos cuenta que no debe haber racismo? Cuando sepamos que todos somos hijos de Dios y Él nos ve iguales a todos. Así tenemos que vernos. Muchas gracias. No, a usted, caballero, por la comunicación. Vamos a hacer los comentarios que corresponden después de la pausa comercial. Ya estamos retornando. No olvide llamar al 332-7779 y al 332-6583. Eso es Alentando tu Salud. Estamos hablando del tema del racismo y la discriminación de por medio. Ya regresamos. Bien, amigos, estamos retornando aquí al programa. Esto es Alentando tu Salud. Estamos con un interesante tema que creo que a todos nos debe de interesar tener un criterio, una opinión, ¿sí? Un ajuste con tu entorno sobre lo que estamos viendo, el tema del racismo, de la discriminación. Muy buenas tardes, creo que hay una llamadita al aire. Buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Aló, buenas tardes. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Bien, Edgar de Chorrillos. Edgar, lo escuchamos con mucha atención. Mire, señor, sobre el problema del racismo y de este periodista en una emisora, en un canal de televisión. Mire, cuidado con servir de tontos útiles, señor. El periodista se equivocó, eso es cierto. Esos adjetivos que califican de esa manera
se equivocó. Estamos de acuerdo con eso. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Pero ¿por qué a los demás medios de comunicación, a otros medios de comunicación no les pasa nada? Te pares en una esquina y adjetivos muy parecidos lo puede leer en algunos diarios. Yo le doy los diarios, el Trome, La Razón. Este periodista es muy crítico al régimen, señor. Yo le pongo un ejemplo bien sencillo. En Cunturhuasi, donde los chilenos están involucrados, este mismo periodista, Philip Bates, valiente él, dijo: al Perú le han querido robar. Y el presidente Kuczynski se ha puesto del lado de los ladrones. Están usando un argumento válido para deshacerse de un periodista incisivo, muy crítico, mordaz a este régimen. Muchísimas gracias. A usted, amigo, gracias por ese punto de vista. Su opinión evidentemente refleja también el sentir, seguramente, Renato, de mucha gente. Estamos hablando, y no le falta razón al señor, porque más allá del personaje periodístico, comunicador, como él se denomina, el señor Batters, ¿no? Sí, es mordaz, es muy crítico, y seguramente en su manera de establecer la noticia, de establecer su opinión, plantea algunas verdades, algunas veracidades. Lo que nosotros estamos en desacuerdo, ya lo dijo también el caballero, es la forma como se dirige en ciertos temas a las propias personas, ¿verdad? Ese es el punto. Seguramente el periodista tiene sus virtudes, tiene sus alcances a la altura de las circunstancias, y seguramente estaremos todos de acuerdo con algunos puntos que él señala críticamente a este gobierno, al régimen o a quien sea, seguramente. Pero no podemos tampoco darle luz verde, ¿no?, a una inquietud, ni tampoco vamos a generalizar con otros medios, otros temas que tienen que ver con la ecuanimidad, con equilibrio, porque más allá del micrófono, mi estimado amigo, está el ejemplo que deja un ser humano a un ser humano que está en crecimiento. Yo sé de que una persona en este momento, un vecino, un ciudadano común y corriente, un adulto, podamos tener una opinión, pero estamos construyendo una serie de opiniones o un sistema de información para el niño y para el joven. En eso también tenemos que pensar, y no son buenos ejemplos, pues. O sea, lo que sucedió no es un buen ejemplo. Imagínense que a todos los chicos, un niño que esté mirando todo el tiempo, es como el bullying, ¿no? Ustedes saben que el bullying a veces se toma el término como una broma. Me están haciendo bullying, el adulto. Me están haciendo bullying en el trabajo, o sea, todo es bullying. Entonces en la cabeza del niño dirá, pues, bueno, el bullying es algo tan natural, se está naturalizando una agresión, un acoso, porque así es. Entonces el niño no va a tener la suficiente herramienta o fuerza para detener esto o enfrentar la situación. Entonces estamos en contra de lo que significa aspectos que van a violentar la actitud humana. No estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Por lo demás, yo estoy de acuerdo con usted. Seguramente el adulto tendrá la capacidad de diferenciar pues lo que es bueno para un régimen o no. Podemos sumar de repente una opinión en ese aspecto, sí, pero lo demás no. Yo quiero remitirles a manera de ejemplo cómo el término, la discriminación, ¿sí?, está desde los anales de la historia. Ustedes saben quién fue Sócrates, ¿no? Quién fue Aristóteles, quién fue Platón. Bueno, Aristóteles discípulo de Platón y Platón discípulo de el gran Sócrates. Y Sócrates tenía una frase que se la voy a leer, decía: más vale chiquita y juguetona que grandote y tonta. ¿Sí? Repito, Sócrates, sí, el filósofo Sócrates decía: más vale chiquita y juguetona que grandota y tonta. Esta aseveración pareciera discriminatoria, ¿no?, hacia las mujeres altas, qué sé yo. Pero él se refería y dice: aquí Sócrates señala que debemos fijarnos más en los pequeños acontecimientos de la vida que en los grandes y resonantes hechos, tales como gozar de fama, éxito o dinero. Simple y sublime él, ¿se dan cuenta? Pero ya tenía en la cabeza este mensaje, porque ustedes recordarán, antes pues la mujer no gozaba pero de ningún derecho, la mujer fue hecha sencillamente para servir al hombre. Pero también la historia, y en eso coincido plenamente con nuestra amiga Norma, la primera llamada, ella ha puntualizado muy bien lo que significa esa actitud humana que en esencia es discriminadora, porque no me dirán ustedes que nosotros también de la historia nos servimos y somos hechos de alguna manera por tantas situaciones que ha vivido el ser humano como especie.
ha sido torturado, vejado en el mundo africano, y nosotros tenemos, como decía Renato, de Inga o de Maninga, pero tenemos también de África mucho. ¿A usted le gusta la percusión? ¿No gustan los tambores? ¿No gusta, no sé, el cha-cha-cha? ¿No gusta la salsa? ¿No gusta el festejo? Bueno, pues, entre los anales de la historia están también nuestros genes por ese lado. Entonces, este es un tema, amigos, con una diversidad amplia, y también tenemos que tener una apertura amplia para poder separar y categorizar las cosas donde corresponden. Y yo insisto, los niños y los jóvenes merecerían de de un adulto una mayor performance en el lenguaje, en el verbo, en el ejemplo. Y en ese sentido tenemos que remitirnos, ¿sí? Por favor, en ese sentido tenemos que contribuir. Por eso la otra llamada del Señor también nos decía, los niños, los jóvenes están de alguna manera copiando estos modelos. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos con toda esta información? ¿Sí? ¿Quién pone límite en ese sentido? ¿No? Y en el tema de los límites, evidentemente refleja tus valores, pues, ¿sí? Hasta qué punto te estás conociendo, hasta qué punto tú conoces a tus hijos, hasta qué punto conoces a tu pareja. Y este es un plan de vida que tiene que ser desarrollado en todos los aspectos. Por eso que cuando tú te diriges a tu esposo con estos modismos, ¿no? Esta manera muy chiquitita de repente dirigirse a los niños o a las parejas con seudónimos, con frases, con, no sé, pues cariñitos, ¿no? Verbales, en el fondo están reflejando una discriminación que está, como decía la señora Norma, en los propios genes. Entonces la civilización, la cultura, el ser ciudadano nos obliga a hacer una revisión sobre estos aspectos. Esa es la opinión de Alentando tu Salud. Entonces yo quiero que ustedes en esa línea, en esa medida, se pronuncien tratando en lo posible de ser ustedes. Hay gente, le decía a Renato, le decía a ustedes, que los jóvenes evidentemente reflejan por una necesidad de pertenecer, ser reconocidos en su grupo de pares, de iguales, adolescentes, chicas y chicos. A veces reciben agresiones, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, yo me aguanto, pertenezco al grupo, quiero pertenecer a algo, quiero ser como tú como tú. O sea, nos comparamos y ahí lo tratan de cholo, de flanco, de estúpido, de imbécil, de baboso, ¿no es cierto? Con términos. Pero así se tratan. Ahí hay una manera un poco, digamos, absurda, pero real, porque ellos requieren en esta exploración una búsqueda, un reconocimiento afectivo de su entorno, de sus iguales. Entonces, esa es un poco la idea, mis estimados amigos, porque necesitamos, ¿no?, forjar de a poquito, forjar aspectos importantes para seguir creciendo. Hay otra llamadita al aire. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Benito de Villa María. ¿Cómo está, mi estimado Benito? ¿Lo escuchamos? Sí, ahí escuchando atentamente me animé a llamarlo cuando usted toca este tema de los niños, ya que se habla de discriminación. Como dijo un oyente, yo recuerdo perfectamente, hace años, que no sé cuánto tiempo pasó, que creo que iba a ascender a coronel, algo así era ya. Esto lo pasaron, creo, en Canal 5. Al señor, creo que ya lo tocaba por derecho, pues, no ascender a esto. Entonces resulta que creo que había sacado buenas calificaciones, no recuerdo, pero algo por ahí, pero el señor claramente dice que solamente lo estaban discriminando por su color, mejor dicho. Y justo yo no sé qué curiosidad, antes me preguntaba, ni guachimanes tenemos de color, pero claramente existe la discriminación. Entre nosotros mismos, por ejemplo, acá también, no sé si estoy equivocado, ustedes me corregirán, por ejemplo, en lo económico, ¿no? Por ejemplo, yo soy del departamento de una provincia de San Román. Por ejemplo, mi contemporáneo le dice, ya te está mirando por encima del hombro, él quiere que le saludes, ¿no? Eso pasa, y en todos los niveles. Si usted no se acuerda, señor Alan García, cuando dijo presidente de segunda categoría, de ahí empecemos, ¿no? Si el presidente, ¿cómo nos trata? Mira, toda la colación esos niños que ahorita han llegado a Cerro de Paz, no sé si ustedes están enterados, no son atendidos, por ejemplo, que están contaminados con metales pesados en sangre. ¿Qué estarán causando estos niños al no ser, digamos, recibidos por la ministra de Educación, a no ser tratados, digamos, en su salud porque están enfermos? ¿Qué estarán, cómo están recepcionando, digamos, esa imagen estos niños? Yo me pregunto eso. ¿También no estarán sintiéndose discriminadas? ¿O no encaja la palabra en eso? Por ejemplo, los niños están acá en el están pernoctando, digamos, en la calle, ¿no? Y el ministro de Salud no dice nada de esta boca. Y tanto así ni los políticos. Si usted reflexiona un poquito más, hace un análisis, o sea, en lo político también hay discriminación,
Pero sí, cuando salió en campaña electoral, pero cómo se acercan, lo abrazan a los niños, lo besan. ¿Qué tal hipocresía? ¿No le parece a usted? Y en todos los niveles se da eso. Si analizamos un poquito más a fondo, vas a encontrar en todos los niveles eso. Perfecto. Se nota clarito eso. Hasta en los, como digo, hasta en los periodistas, por ejemplo, yo he escuchado muchos casos, por ejemplo, por no mencionar un nombre, cuando a un español lo entrevistan, quiere decir la cosa verdad, lo cortan inmediatamente. Claro, que eso no dijo como el señor Bate que de frente dice la cosa, pero no, el otro le corta, o sea, le corta la hilación de la conversación. Y eso no le parece un poquito también como una discriminación, no le dejan hablar. Todas esas cosas hay que observar. Discúlpeme, gracias. No, a usted, Benito, por su percepción, la observación que él hace, y seguramente después de la pausa, que nos están pidiendo pausa, vamos a comentar justamente esta opinión importante, la de Benito de Villa María del Triunfo. Vamos a hacer una brevísima pausa, estamos de regreso. Comuníquese al 332-7779, 332-6583, teléfono a la radio. Esto es Alentando tu Salud, estamos hablando sobre el racismo. Ya regresamos. Bien, amigos, estamos de retorno aquí en el programa, contento de llevar a ustedes siempre un tema importante de aprendizaje, de intercambio de opinión y sobre todo cultura, porque el tema del racismo, de la discriminación, esta actitud humana, muchas veces traída desde nuestros anales de la historia, desde los genes mismos, es una confrontación a nuestra manera de mirar, de pensar y de sentir, ¿verdad? El señor Benito, que nos llamó, creo, de Villa María, hablaba de una diversidad de situaciones, incluso en la política, como también la discriminación y esta forma, digamos, agresiva, ¿no es cierto?, de tratar y de tratarnos, refleja, pues, una realidad, ¿no?, como es en el caso de la política, dura en el caso de los periodistas o en el caso de los medios de comunicación también. Ustedes se acuerdan los grandes titulares, ¿no? Alan García, el propio Fujimori, todos tienen su chapa, su denominación, su discriminación. Si eres gordo, flaco, chino, bajo o alto, todos. Y esto prácticamente ya se convierte en algo que en una época de Fujimori, ¿no? Todo era chicha, ¿no? Todo era chicha. ¿Y somos tan chicha? ¿El peruano es tan chicha? Discúlpeme, yo no lo creo, ¿verdad? De una manera de repente servil hacia el dinero, hacia el negocio, hacia el comercio de opiniones, hacia vender la dignidad. Bueno, allá discúlpeme el término, allá los imbéciles, ¿no? Disculpen, pero en verdad no refleja el grueso de una población que está ávida de información y de cultura. Yo siempre he dicho, y eso lo dice la historia, los grandes perjudicados en la historia de esta discriminación han sido siempre los niños. Los niños. La categoría de niño, de verdad, ha ido cambiando, porque antes el enfance, término francés, venía justamente de una discriminación, era lo peor, ¿no es cierto? Desde un término militar eran lo peor. Entonces la infancia ha cambiado, hoy día más se cataloga como niño, como una categoría social llamada niñez, pero en ese aspecto la historia señala al niño, ¿verdad?, vejado, maltratado, asesinado. Una gran discriminación social que la historia señala al niño como la gran víctima. Hoy día han cambiado los tiempos. Sin embargo, las formas aún permanecen en muchos aspectos que no le da la importancia, ¿verdad?, al niño como sujeto de derechos. La Convención de 1989 señala que ya no es objeto de derechos del niño, sino sujeto de derechos. Y se está avanzando de a poco. Y la discriminación evidentemente va a seguir seguramente en muchos aspectos. Tenemos una información importante que Renato nos brinda. Así es, y como bien decía la señora Norma, está en los genes la discriminación. Estamos hablando a nivel mundial, no hablamos de los peruanos, no hablamos de argentinos, chilenos, no. Se ha hecho un ranking de 10 países que son no sé si decir por naturaleza, pero ocupan los primeros 10 puestos en el mundo de países discriminatorios o racistas. Y estos puestos han sido elaborados o ganados por votación, por personas que han viajado a nivel del mundo y se han sentido discriminados. En el 10º lugar se encuentran los países nórdicos. Hablamos de Suecia, Finlandia, Noruega, por ejemplo, ¿no? En el 9, curiosamente, Sudáfrica. Sudáfrica es el país africano más racista. Ah, mira. Más racista. Con la famosa apartheid, usted recuerda todo, recuerdan ustedes, amigos. Claro. Rusia está en el 8º lugar, con el famoso fascismo que alcanzó a Rusia hasta ahora. Chile es el puesto 7. Es el país sudamericano, el segundo país
más racista del mundo. Y tercero, de habla hispana. Estamos hablando de que Chile tiene un odio sumamente palpable, dice, por los indígenas mapuches y una marcada discriminación hacia los peruanos y bolivianos, claro está. Israel es otro de los países racistas, Gran Bretaña en el puesto 5, Alemania en el puesto 4, ni hablar, conocemos la historia de Alemania. Estados Unidos no podía faltar, está en el puesto 3. España, el segundo país de habla hispana que está pues en este ranking, y el primer lugar, ¿se imagina usted, doctor? ¿Se imagina usted, señor Hernán, quién es el país más? No, tampoco. No lo somos. Es Argentina. Caramba, Argentina. Así es, Argentina es el país con mayor racismo en la región y a nivel mundial. Es en Argentina el racismo es sumamente palpable desde la sociedad hasta el gobierno. Dice, la población argentina usa términos como negro o cabecitas negras como términos despectivos. Mira tú. Bueno, es un estudio importante, sí, claro, cual hace la cita Renato. Sí, como le decía, esto se ha hecho por votación. Las personas que han viajado por el mundo han encontrado que discriminación y racismo en estos países se han recibido votaciones, y Argentina ha recibido muchísimas votaciones como para ser primer lugar, claro. Bueno, iremos igual a Buenos Aires, mi estimado Hernán, a tomar un vino, no sé, pues, un mate. Sí, el barrio de La Boca. Ya vamos un rato. Complementamos la información. Bien, amigos, es verdad, ¿no? O sea, este es un tema, como decía, va más allá. No, Chile sí, es bastante notorio en el verbo del chileno la discriminación, ¿no? Y a nosotros nos quieren un montón, pues, ¿no? Bastante. El lomo es chileno, y yo no sabía. El suspiro de la limeña también es bien chileno. Recién me entero. Yo también. Hay que reírnos. Pero bueno, amigos, usted seguramente tiene su propia opinión, tendrá usted su propia manera de interpretar lo que Renata ha señalado. Lo cierto es que existe esta estadística, hay un ranking, está Argentina, está, bueno, los países que se han nombrado. Y el Perú nos está quedando, por ahí está copando a través de los años una actitud, insisto, por favor, es nociva, tóxica para todos, pero que en la rutina, en la aceptación, en la pasividad, como muestra de una idiosincrasia que en el Perú se está dando, lamentablemente esto tiene ha tomado cuerpo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? A ver, esto motivó justamente esta noticia que hemos visto el fin de semana con el periodista ya citado, donde se ha referido a un tema evidentemente deportivo, pero con terminología que evidentemente está exacerbando el ánimo, y esto seguramente nos sumamos al evento deportivo ya señalado, porque nuestra querida selección va a ir a Ecuador a jugar. Entonces, si no ha habido disculpas del caso de este personaje, ¿está exacerbando los ánimos o no, Renato? Tú que te gusta mucho el periodismo deportivo, o sea, está exacerbando un escenario para que los jugadores sean, pues, no sé de qué manera van a ser tratados, ¿no? ¿De qué manera? Porque hemos tenido una experiencia terrible hace algunos años en Santiago. ¿Se acuerda usted, señor Hernán, ese famoso partido donde parecía que ese estadio se venía abajo, ¿no? Y finalmente Chile no ganó. Y ahí muchos jugadores se orinaron, muchos jugadores se dieron miedo, caramba. Bueno, hoy creo que esta selección es otra cosa. Me parece, o estoy equivocado, Renato, porque se viene el partido con Ecuador, poquito en complemento con la información de esta discriminación que ha hecho alusión a este periodista, y que en un escenario como Quito, en el estadio, me parece, de Atahualpa de Quito, la selección va a jugar dentro de un tiempito, creo que es en agosto. En septiembre, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero tampoco nos ayuda, ¿no?, este tema en ese aspecto. Para nada, ¿no? Pero no creo que influya, honestamente. Felipe Caicedo, que fue el aludido por Philip Butters, ya dije su nombre, se quejó y dijo que reconocía que no era el sentir de los peruanos, era la opinión, triste opinión de una persona, un periodista muy cuestionado aquí. Incluso, ¿no?, el presidente de Ecuador también lanzó una voz de protesta y esperaba una sanción. No creo que se cree. Sí, claro que sí, esperaba una sanción. Sé que el embajador se pronunció, sí, el presidente mismo se pronunció, pero bueno. Pero no creo, como repito, que Ecuador lleve esto a un clima de guerra como lo vivimos alguna vez en Chile, en donde nos dieron una katana a los chilenos y nos sacaron del mundial. Dudo mucho. Es más, el futbolista Luis Advíncula se pronunció a favor de
sacando cara, por decirlo de alguna manera, por Caicedo, y tratando de minimizar las palabras y pidiendo que se disculpe públicamente, ¿no? Esperemos que no se llegue a ese nivel, porque esto está fuera del deporte. Son opiniones muy personales de alguien que no merece ponerle la atención, y como dije al inicio, le agradecemos poner en tapete el tema solamente para poder analizarlo un poquito mejor y darle un aporte para que usted tenga algún motivo, unas base para poder sacarse ese, porque creo que todos hemos tenido palabras de discriminatorias o de racismo, como decía usted bien, doctor, en casa, con algún amigo, de broma o no, siempre lo hemos tenido, y hay que tratar de no hacerlo, porque eso se enseña a los niños. Que ¿usted conoce a un niño que sea racista, doctor, o discrimine? Sí, claro que sí. ¿Pero quién le enseña entonces? Claro, por eso le decía, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Que hay que tratar de crear o criar niños o nuevas generaciones mejor para el futuro. Exacto. ¿Y quiénes son los responsables? Los padres. Los padres. Bueno, ya nos están haciendo otra vez la llamada para la pausa, porque corresponde esta hora hacer una nueva pausa comercial, la última me parece, ¿no? ¿O hay una? No, la última. Y regresamos con este tema que siempre va a tener de usted una opinión, que siempre va a tener para nosotros seguir avanzando, porque queremos, mis estimados amigos, de verdad, que de a poco, no vamos a cambiar el mundo con esto, pero de a poco creo que el Perú se merece óptimamente otra cosa, ¿sí? Queremos en ese sentido que usted colabore. Ya regresamos en un momentito con Alentando tu Salud. Bien, amigos, ya estamos en el último segmento del programa. Esto es Alentando tu Salud. Hay una llamadita al aire, ¿sí? Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado doctor. ¿Cómo está, mi estimado Gracias amigo? por la espera. ¿Su nombre, por favor, cuál es? Miguel de los Olivos. Miguel. Sí, le Miguelito, escuchamos. le escuchamos. Creo que, yo digo, es un sistema lo que es discriminatorio en todos los aspectos, ¿ah? Porque mira, caramba, hoy en día el que tiene que por el mango son los grupos de poder económico, y el pueblo sigue en atraso, sigue, digamos, con lo que tal vez cada día pues tiene que sacrificarse, tiene que sobrevivir, ¿no? Porque si todo se diga igual, pues nadie sería discriminado en todos los aspectos, político, económico, social. Mientras existe ese sistema, el sistema lamentablemente pues de los 90, esto viene desde muy antes, ¿no? Que yo sepa, en Tahuantinsuyo no había discriminación. Claro, era nuestro Tahuantinsuyo de aquellos siempre era expansionista, pero era muy favorable de aquellos tiempos, según la historia lo cuenta eso, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, como yo soy andino, y yo soy de Ancash, pero hay muchas personas acá, caramba, nos choleamos entre cholitos. Creo que eso también tiene que ver mucho como se llama la educación. Yo sepa, mira, de los antepasados, caramba, a ellos debemos de tenerlos mucho respeto, mucho veneración, digamos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegaron los españoles en 1532, simplemente toda nuestra cultura, toda nuestra sabiduría que teníamos desapareció. Entonces, pues, ojalá pues tengamos en cuenta esto, y también que haya mucho respeto, porque los medios de comunicación ni que hablar, pero por favor, pues, mi estimado, porque ellos los que cada día de venir, todos son blanquitos ahí. Gracias, muy amables. Gracias a usted, Miguelito, de Los Olivos. De Los Olivos. Muchas gracias, muy pertinentes sus palabras, doctor. Sí, claro, y me hace acordar las palabras de Miguel, porque él dice, está en todos sitios. Sí, está en todos sitios. Está en todos sitios, en todo lugar. Dijimos, ¿no? En todos sitios. Sí, uno lee el periódico, por ejemplo, usted va a buscar trabajo, ¿sí? Y en los requisitos, en las condiciones para aceptarte, te piden una serie de cosas que tú estás seguro que de repente no alcanza o no corresponde. Antes, no lo veo mucho ahora, pero antes era una fuerza inusitada de que el estudiante tenía que ser de tal o cual universidad. Exacto. ¿Verdad? De tal o cual universidad. No sé si se está manteniendo esta actitud de muchas empresas en solicitar de la Universidad de Lima o la Católica, ¿no? El resto no, tiene que ser de ahí, suponiendo que ahí son los mejores profesionales, ¿no? Y nada más mentira y nada más falso, ¿no? Porque la discriminación alude pues a la desigualdad, ¿no? Es un fomento, ¿verdad? Es un aliento hacia la desigualdad social, ¿no? Y justamente el sistema hace eso, pues un poco de ello hace eso. Así que hay que tener cuidado
¿no? Usted cuando compra de repente su ropa, donde vaya a comprar o donde lo reciben, incluso en los bancos. A mí me molesta mucho, pese a que hay una normativa en Indecopi, que los bancos tienen que hacer una sola cola para que usted pague en el banco. Sin embargo, clientes, usuarios y VIP. Así es. ¿Por qué VIP? Porque tiene más plata, invierte más, ¿no es cierto? Y el que está en usuario o el que está en cliente tiene que hacer una cola de 15, 20 personas, mientras el de VIP viene y de frente. ¿Eso no es discriminación? Y hay una norma, existe la norma que dice Indecopi de sancionar, ¿sí?, a los bancos en ese sentido. ¿Se cumple? No se cumple. Yo tuve el atrevimiento de tomar una foto, ¿sí?, porque estaba haciendo mi colita, soy cliente de un banco, y en la zona VIP se metieron 2 personas al toque. Y le digo, disculpe señor, pero tiene que ser proporcional. No, dijo. Ok, tomé la foto. Y la seguridad me dijo, no señor, no. Igual lo mandé. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Se dan cuenta cómo la discriminación elegante, ¿no?, guardando las formas, puede acometer y vulnerar sus derechos? O sea, si usted dice algo, es un, ¿cómo le dicen? Reaccionario. Si usted protesta, usted es un explosivo, ¿no? Usted es un malcriado, ¿no?, conflictivo, problemático. O sea, ¿no podemos decir nada? No, señores. Pero somos solos, pues. Si nos uniéramos de acuerdo a este Dios. Por eso cuando tú decías, Renato, el argentino es así, ¿no? Yo me preguntaba, internamente me preguntaba, ellos llevan el primer puesto, ¿por qué sabes son así? Porque la idiosincrasia del argentino, ¿sí?, hace que justamente ellos expresen una razón que consideran probablemente nociva para el sistema argentino, sea en cualquier aspecto. El argentino, así como tiene el primer puesto en el ranking de la discriminación, probablemente el argentino a nivel Hispanoamérica sea el país con mayor capacidad de expresar sus ideas y sus sentimientos. Y no lo digo yo, cuidado, hay estudios que avalan esto. Entren ustedes a Google, a Internet, y ¿quién mejor expresa sus emociones en Hispanoamérica? Los argentinos. En el momento oportuno, en el lugar oportuno. ¿Sí? Busquen, googleen, averigüen. Quizá eso le da la fortaleza de sentirse tan seguros que se van al otro lado ya, a la soberbia, ¿no? Y en el lado de la soberbia, evidentemente la discriminación sale al paso. Entonces, parece mentira, amigos, pero tenemos que posicionarnos un poquito más. Estamos con las normas, pero no se acatan. Estamos con una directiva que dice esto no, pero se sigue haciendo. Entonces, en el poder, como mucha gente dice, este sistema, ¿no?, este sistema bendito, neoliberal, económico, lamentablemente pisotea al más pobre. Sí. ¿Abre más las brechas de desigualdad? Sí. ¿Pero lo vamos a cambiar? ¿Qué tendría que pasar para cambiar? Una revolución en todos los aspectos. El Perú tenía que sustraerse muchísimas cosas. ¿Se puede hacer? Sí. Pero el sufrimiento y el letargo, el atraso también vendría de la mano. Pero ¿cómo buscamos el equilibrio? Hay manera de buscar el equilibrio, pero tiene que ser una mirada social con protagonistas que somos nosotros para poder realmente hacer un equipo. El Perú debería de unirse, el Perú debería estar menos en conflicto y avanzar en ideas. Por eso que en la política, yo sí creo en los partidos políticos, pero de verdad, pues no son partiduchos que salen así, ¿no? Partidos de verdad, desde sus bases. Entonces la discriminación forma parte de hoy una cultura que siga avanzando, ¿no?, marcando distancias con la asunción de derechos y el deber seguramente de muchos. Hay una llamadita al aire. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Doctor Medina. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor? Le saluda Alan de Surco. Alan, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes también. Gracias. Mire, doctor, es verdad lo que usted dice. Hay que mirarse en el espejo. Muchas veces la gente cholea. Un ejemplo muy general y muy significativo. Cuando Alberto Fujimori fue presidente, le decían presidente Fujimori o ingeniero, ¿no? Como por su profesión. Pero lo debe seguir es seguir decir mejor presidente. No gusta, no. Esto le digo porque yo tengo un tío, mire, que es de la FAP retirado, y su hermano mayor, bueno, estuvo en el ejército y en la FAP. Y mi tío menor es no es simpatizante de Fujimori,
Y cuando estuvo en la segunda religión, cuando se religió, él le criticó, y su hermano mayor le decía, oye hermano, no, mira, ¿cómo te atreves a criticar? Tú y yo somos de la Fuerza Aérea, debemos obedecer lo que dice el presidente. Entonces entró Paniagua, entró Toledo, y su hermano mayor le decía, mire, ese cholo de, usted ya sabe qué palabras, lo criticaban en tono racista, y él le decía, oye hermano, recuerda lo que tú me contaste, tú y yo somos de la FAO, tenemos que obedecer lo que dice el presidente. O sea, se da cuenta, y todavía cuando le cuento esto, otra persona se ríe, ¿no? Porque causa gracia. Entonces, entró Fujimori, ingeniero, Alejandro Toledo, el señor Toledo con cólera, o el cholo, ¿no? Ajá. Y Alan García le decían doctor, a pesar que no tiene el título de doctor. Al señor Kuczynski le dicen ahora señor Kuczynski, los fujimoristas. O sea, no estamos ni siquiera respetamos al presidente, nos gusta, no le podemos decir señor presidente o presidente, sino señor o llamarle por el apellido, ¿no? Eso ahí estamos partiendo mal, doctor Medina, y eso es algo que la sociedad también está incurriendo en ese error, ¿no? O por ejemplo, brevemente le cuento, cuando yo estaba trabajando en lo que es recursos humanos, un amigo me llamó para su pequeña empresa porque estaba pasando por acá por mi casa, me recogió, me fuimos entre límite de San Juan de Miraflores con Surco a visitar a un cliente, un señor que hacía muebles. Entonces yo estaba en el copiloto porque era su carro de mi amigo, y estamos viendo para entrar a su casa, parece que su cochera era chica, entonces me dijo, ay, bájate para ver si se puede entrar. Total que me bajo para ver, el señor me saluda y me dice, ¿cómo está señor? Dígale a su chofer que sí entra el carro. Así me dice el señor, porque yo soy tiene un poco más claro, y mi amigo es trigueño, que es San Juan de Lurigancho. Entonces, claro, no le dije eso a mi amigo por no sentirse mal, por supuesto, está superado, pero no deberíamos ser así, doctor. En Estados Unidos los negros son cantantes, son actores, o atletas, o profesionales, y no pasa nada, son como cualquier persona común. En cambio acá no, acá cholo, maltratamos a la gente de distinto color, distinta raza. ¿Por qué, doctor? Esas cosas debemos de cambiar. Yo quisiera ver cholos negros y cobridos en las novelas, en los comerciales, porque eso somos nosotros. Nosotros no somos rubios, no somos blancos, no somos ojos claros. Entonces, eso es algo que debemos de cambiar, y ojalá que esta barrera algún día se rompa, pero siempre, doctor, con educación, mucha educación. Muchas gracias. Y usted está contribuyendo a eso, mi estimado amigo. Gracias, Alan, por llamarnos, porque las llamadas que ingresan aquí a la radio, Renato, amigos, es verdad, contribuyen a generar conciencia. Cuando nosotros tocamos temas, como muchos realmente programas, la intención, por lo menos de Alentando tu Salud, es crear conciencia. Y esta es una manera de hermanarnos. ¿Por qué? Porque los criterios se van depurando, se van afinando, y nos vamos dando cuenta, ¿no? Cuando uno se da cuenta, es como si se encendiera el foco principal de esa zona oscura, que es la mente, que es el destino. Y cuando uno prende esa luz, se iluminó. Puedo yo ahora transmitir una información válida a mi hijo, a mi hija, a mi entorno. Y esta es una manera de guiar el sendero, el camino. Iluminarnos. Por eso qué importante es la participación de ustedes, opinando en esa línea, ¿no es cierto? Porque nos ayuda y nos da a entender que nuestra sociedad puede mejorar cada día más, en todos los aspectos, amigos, en política, en todo, en deporte, en lo que ustedes quieran. Esa es la actitud. Bueno, se está yendo el programa, Renato, ya nos están haciendo señas. A todas las personas que nos han llamado, yo les agradezco infinitamente este tiempo, esa disposición, esa apertura, y los invitamos siempre a escucharnos los martes tocando temas como temas clínicos que vamos a volver. Seguramente la otra semana yo les prometo hablar sobre la terapia en su salsa. Yo voy a hacer un taller bastante importante el día 23 de julio. Voy a hablar bastante de eso, y tiene que ver con la salud de la pareja. Vamos a hablar sobre la salud de la pareja y qué lo voy a hacer en este taller muy bonito que estamos organizando. El día viernes, en el programa de Perfiles, vamos a tener un bonito tema de salud en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, en una empresa que está representando exitosamente estos avances. ¿Ya? Vamos a presentar un personaje bastante importante. Bien, amigos, con ustedes, Renato, ¿hay alguna idea más? ¿Alguna palabra? Solo agradecer la sintonía y a las personas que nos han llamado y han contribuido para que este programa tenga el efecto que queremos, ¿no? Esperemos que les haya servido el tema para que mediten y reflexionen un poco, que el ser racista, el discriminar, lejos de hacernos sentir mejor, nos perjudica, nos denigra como ser humano. Así es. Esperemos que hayamos contribuido con ustedes para que
contribuir, repito, a una sociedad mejor. Muchas gracias, amigo, por escuchar. Amigo, gracias, y nosotros estamos la próxima. Solamente 2 segundos, mi número, porque me han llamado diciendo mi número para cualquier consulta, el 99 39 477 49, repito, 99 39 477 49. Cualquier consulta que usted desee de manera particular, me llama, por favor. Mi nombre es Alberto Medina. Ya estamos el día viernes en una nueva edición. Hasta entonces. Radio Moderna presentó Alentando tu Salud con el doctor Alberto Medina. Alentando tu Salud, un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad. Fue una presentación del Grupo Gamiro. Regresamos el próximo miércoles.